Mis padres me echan de casa para mudar al novio de mi hermana embarazada, y ahora me piden ayuda, pero yo no sé si quiero. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan drástico. Todo empezó cuando me mudé de regreso a la casa de mis padres. Tenía 24 años, y tras terminar la universidad, no tenía más que una serie de trabajos temporales que no me llevaban a ningún lado. Así que, tras mucha reflexión, decidí que lo mejor era volver a casa para ahorrar un poco y, tal vez, encontrar un trabajo que realmente me interesara. Mi hermana mayor, María, siempre había sido la favorita de la familia. Tenía un buen trabajo, un marido que la adoraba, y desde luego, siempre le echaban la culpa a ella de cualquier cosa que saliera mal. Pero su vida cambió drásticamente cuando, a los pocos meses de mi llegada, nos anunció que estaba embarazada. Y para colmo, su novio, Carlos, había sido un desastre financiero, sin trabajo fijo y siempre metido en problemas. Al principio, me emocioné por la llegada de un nuevo miembro a la familia, pero las cosas empezaron a complicarse cuando mis padres decidieron que era hora de hacer espacio. La conversación que tuve con ellos una tarde fue devastadora. Necesitamos hacer algunos cambios en la casa, y Carlos va a mudarse aquí para ayudar a María, dijo mi papá con un tono que no dejaba lugar a discusión. Creemos que lo mejor es que tú busques otro lugar. ¿Qué? ¿Me están diciendo que tengo que irme porque Carlos necesita un lugar para vivir?, pregunté, tratando de contener la rabia. Sí, mira, necesitamos apoyar a tu hermana en este momento. Y ella necesita a su pareja cerca. Entendemos que esto es difícil para ti, pero tú puedes encontrar un lugar donde quedarte mientras resuelves tus cosas, respondió mi mamá, con esa típica mirada de compasión que siempre me irritaba. Fue como una puñalada en el corazón. Durante toda mi vida, había hecho sacrificios por esta familia, y ahora me estaban echando como si no importara. Después de un rato de discutir, y de que mis padres insistieran en que era lo mejor para todos, entendí que no había nada que pudiera hacer. Me sentía completamente traicionada y sola. Decidí irme a vivir con un amigo por un tiempo. No quería quedarme ahí escuchando cómo Carlos se instalaba en la casa que había sido mi hogar. Tenía que mantener mi cordura. Así que empecé a empacar, aunque el dolor de ser echada de casa me invadía. No solo me dolía perder mi espacio, sino también el hecho de que mis padres parecían haber olvidado todo lo que había hecho por ellos. La primera noche en casa de mi amigo fue extraña. A pesar de que estaba rodeada de gente, me sentía completamente sola. Comencé a reflexionar sobre lo que había pasado. Todo lo que había vivido en la casa de mis padres, toda la historia familiar, se desmoronaba. ¿Era así como me verían para siempre? Pasaron algunas semanas. María dio a luz a un bebé precioso, y aunque quería estar emocionada, la situación seguía atormentándome. Carlos se había mudado a mi antigua habitación. Cada vez que recibía mensajes de mis padres sobre el bebé, una mezcla de alegría y rencor me invadía. Me sentía atrapada en un ciclo de emociones contradictorias. A veces, me encontraba con mis amigos y les contaba lo que había pasado, pero no podía evitar sentir que nadie entendía lo que realmente sentía. Mis padres, con toda su buena intención, habían arruinado mi vida, y ahora se sentían cómodos dejando que todo cayera sobre mí. Era un juego del que no quería ser parte. Pasaron las semanas y el tiempo se volvió un ciclo interminable de emociones. Mientras María se acomodaba en su nueva vida como madre, Carlos parecía disfrutar de estar en la casa de mis padres. Para ellos, era como si yo nunca hubiera existido. Mis amigos intentaban apoyarme, pero había algo en mí que se sentía profundamente herido. Una noche, mientras estaba en casa de mi amigo, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Hola, cariño. Solo queríamos saber cómo estás. María y el bebé están bien, y Carlos también. Nos gustaría que vinieras a visitarnos, todos te extrañan. Mi corazón se partió en dos. ¿Cómo podían extrañarme cuando me habían echado? Me quedé mirando el mensaje por un buen rato. La verdad es que extrañaba mi hogar, pero no quería ir a un lugar donde no me valoraban. Sin embargo, el deseo de ver a mi hermana y a mi sobrino me hizo dudar. Después de unos días de reflexión, decidí que tenía que ir. Necesitaba enfrentar la situación de una vez por todas.
Cuando llegué a la casa de mis padres, todo parecía normal. María me recibió con una sonrisa, y el pequeño estaba en sus brazos, llorando. Me acerqué para acariciarlo, y ese instante fue mágico. El amor que sentía por mi sobrino era innegable. Pero al mismo tiempo, la realidad de la situación me golpeó como un balde de agua fría. Carlos estaba en la cocina, bromeando con mis padres. Me sentí incómoda. Era como si ellos hubieran cambiado de lealtades, dejándome fuera de la ecuación. Mientras estaba ahí, traté de ignorarlo, concentrándome en el bebé y en lo que realmente importaba, mi familia. Después de un rato, mis padres se dieron cuenta de que estaba incómoda y me preguntaron si quería ayudar a cuidar al bebé. No podía decir que no, así que empecé a interactuar con él, y aunque eso me dio alegría, la situación seguía siendo tensa. Al final del día, cuando todos se sentaron a la mesa a cenar, la conversación giró en torno a la llegada del bebé y lo feliz que era Carlos de estar en la casa. Estamos tan agradecidos de que Carlos esté aquí con nosotros, es un gran apoyo para María, dijo mi papá, como si la mención de su nombre no me afectara. Claro, es un gran apoyo, dije, tratando de mantenerme calmada. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿No se dan cuenta de que también necesito apoyo? Me han echado de casa. Mis padres se miraron entre sí, y mi madre trató de calmarme. Querida, solo estamos tratando de ayudar a tu hermana en este momento. El embarazo y el bebé son una gran responsabilidad. Estás aquí, y eso es lo que importa. No, lo que importa es que me han dejado fuera de todo esto, respondí con un tono más fuerte del que pretendía. La frustración y la tristeza se estaban apoderando de mí. Necesitaba que entendieran que su decisión me había hecho daño, y que no iba a quedarme callada. María, que había estado callada hasta ese momento, interrumpió. ¿Por qué no simplemente celebramos la llegada del bebé y nos olvidamos de lo que pasó? Todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, ¿no?, sugirió, intentando aliviar la tensión. Sí, claro, eso es fácil para ti decirlo. Tú tienes a Carlos y a nuestros padres apoyándote, mientras que yo estoy aquí como si no importara, le respondí, sintiendo como la amargura se colaba en mis palabras. Fue un momento incómodo, y la cena se volvió un desastre. Me levanté de la mesa y decidí que era mejor irme. No estaba dispuesta a quedarme en un lugar donde no me valoraban. Salí de la casa, sintiéndome herida y frustrada. Conducía hacia la casa de mi amigo, sintiéndome más perdida que nunca. La situación había escalado a un punto en el que ya no sabía qué hacer. Lo que había sido mi hogar se había vuelto ajeno, y mis relaciones familiares parecían desmoronarse. Necesitaba una salida, una forma de recuperar el control sobre mi vida. Pasé los días siguientes tratando de procesar lo que había sucedido en casa de mis padres. Cada vez que pensaba en la cena, una mezcla de dolor y resentimiento me invadía. Sentía que mis padres habían tomado una decisión sin pensar en las consecuencias para mí. A pesar de todo, decidí que no podía quedarme atrapada en la tristeza. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante y no permitir que la traición me definiera. Así que me enfoqué en buscar trabajo. La idea de conseguir un empleo que me diera independencia era tentadora, y quizás eso me ayudaría a recuperar mi autoestima. Comencé a enviar currículos y a hacer entrevistas, y aunque al principio me sentía nerviosa, pronto me di cuenta de que tenía muchas habilidades y experiencia. Después de un par de semanas, recibí una oferta de trabajo en una empresa que se alineaba con lo que había estudiado. Sentí que comenzaba a ver una luz al final del túnel. Sin embargo, a medida que mi vida empezaba a tomar forma, la situación en casa de mis padres empeoraba. Un día, recibí un mensaje de María preguntándome si podía ayudarla con el bebé porque Carlos tenía que salir a trabajar. Me retorcí en el sofá, debatiéndome entre la idea de ayudar a mi hermana o mantenerme alejada de la toxicidad que había rodeado nuestras vidas. Finalmente, decidí que, aunque todo lo que había pasado me dolía, no podía dejar que el rencor se interpusiera entre mi amor por mi hermana y mi sobrino. Así que volví a la casa de mis padres, esta vez con una mentalidad diferente. Iba a ayudar, pero también a protegerme. Quería estar presente para María y el bebé, pero también quería establecer límites claros. Cuando llegué, María estaba sentada en el sofá, agotada y con ojeras.
Gracias por venir, Carla. Realmente necesito ayuda, dijo, y aunque quería apoyarla, sentí que había un matiz de expectativa en su voz, como si pensara que debía hacerlo todo sin cuestionar. Claro, estoy aquí para ayudar, pero quiero que sepas que también tengo una nueva vida. Tengo un trabajo y necesito que entiendas que no puedo estar aquí todo el tiempo, le respondí, intentando ser firme pero comprensiva. Lo entiendo, pero a veces es difícil. Carlos no siempre está aquí, y con el bebé es complicado, contestó, con un tono de vulnerabilidad que tocó una fibra sensible en mí. No podía dejar de sentir empatía por ella. Sabía que estaba pasando por un momento difícil y que, de alguna manera, también necesitaba apoyo. Mientras ayudaba a cuidar al bebé, empecé a ver las cosas desde su perspectiva. El caos de su vida me recordaba que, aunque había tomado decisiones que no entendía, seguía siendo mi hermana. Pero no podía evitar preguntarme cuánto de esto era responsabilidad mía. ¿Hasta dónde debería llegar mi apoyo? Después de unas horas, Carlos llegó a casa, y la tensión regresó. El ambiente se volvió incómodo. Intenté ser amable, pero cada palabra que decía Carlos me recordaba por qué me había ido en primer lugar. Cuando se sentó a la mesa, trató de mantener una conversación, pero yo simplemente respondía con lo mínimo. ¿No te parece que deberías intentar ser más positiva, Carla?, dijo Carlos, con esa actitud de que tenía derecho a darme consejos. María necesita apoyo, y estar aquí para ella es importante. En ese momento, no pude contenerme más. ¿De verdad? ¿Y qué hay de mí? Me echaste de la casa, y ahora pretendes darme lecciones sobre apoyo familiar. ¿Acaso no es que esto no se trata solo de ti y de María? También soy parte de esta familia, le solté, sintiendo como la ira brotaba de mí. El ambiente se volvió tenso, y María miró a ambos con miedo. Carlos intentó defenderse, pero no había vuelta atrás. Sabía que no podía quedarme callada mientras él trataba de desestimar mis sentimientos. Deja de actuar como si tu vida fuera la única que importa aquí. No soy tu sirvienta, y no tengo que quedarme callada mientras tú haces lo que te plazca. Si no te gusta lo que digo, tal vez deberías pensar en las decisiones que tomaste, le dije, sintiendo que, por primera vez en semanas, estaba recuperando mi voz. El aire en la habitación se volvió pesado después de mis palabras. María miró entre nosotros, visiblemente incómoda. Carlos frunció el ceño, claramente no esperaba que yo lo confrontara. Tú no entiendes la situación, Carla, dijo, intentando mantener la calma. María y yo estamos lidiando con un bebé y necesitamos ayuda. No puedes simplemente quedarte aquí quejándote de lo que pasó. ¿Qué parte de lo que dije no entendiste? No estoy aquí para ser tu apoyo incondicional mientras ignoras cómo me han tratado a mí, respondí, sintiéndome más fuerte cada segundo. No voy a ser parte de este ciclo de resentimiento. Puedo ayudar a mi hermana, pero eso no significa que tenga que tragármelo todo. La tensión aumentó, y me sentí orgullosa de no dejar que Carlos se saliera con la suya. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que las decisiones de los demás afectaran mi vida. Era hora de poner límites. María, aunque claramente afectada, parecía darse cuenta de la verdad en mis palabras. Tal vez tienes razón, Carla, dijo con una voz temblorosa. No pensé en cómo te afectaría todo esto. Solo estoy tratando de sobrevivir y hacer lo mejor para el bebé. Carlos, que había estado a punto de interrumpir, se quedó callado por un momento. No lo hice por mala intención. Solo pensé que podríamos ser una familia, murmuró, y su voz sonaba más vulnerable de lo que había esperado. ¿Una familia, a costa de echarme de mi propia casa? Necesito tiempo para procesar lo que está pasando. Quiero estar ahí para ti, María, pero también necesito cuidar de mí misma. No puedo ser parte de esto si no se respeta lo que siento, le dije, con la esperanza de que, tal vez, en ese momento, pudiéramos comenzar a sanar. María se quedó callada por un momento y luego asintió. Lo siento, Carla. De verdad. Sé que he estado atrapada en mi propio mundo y no he visto cómo mis decisiones te han afectado. Voy a intentar ser más consciente de tus sentimientos, dijo, y aunque sabía que el camino por delante sería difícil, al menos estaba dispuesta a intentarlo. Esa noche,
decidí que necesitaba un espacio para reflexionar. Me despedí de María y del bebé, y salí de la casa. Mientras caminaba, respiré profundamente. El peso de las decisiones difíciles empezaba a levantarse de mis hombros. Había tomado la decisión de ponerme primero y eso me llenaba de un renovado sentido de propósito. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Fui encontrando un balance entre ayudar a María y cuidar de mí misma. La comunicación entre nosotros comenzó a mejorar, y aunque Carlos seguía siendo un tema complicado, al menos María y yo estábamos tratando de construir una relación más sana. Unos meses después de haber encontrado un nuevo trabajo y un lugar propio, decidí que era el momento de volver a ver a mi familia. No para confrontar, sino para compartir con ellos y ofrecerles apoyo. Al llegar a casa de mis padres, me sentí un poco nerviosa, pero decidí que era un paso necesario. Cuando llegué, vi a María con el bebé en brazos. «Hola, mira quién llegó», dijo ella, sonriendo. Mi corazón se llenó de calidez. A pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi hermana, y este pequeño era parte de nuestra familia. Carlos estaba en la cocina, pero en lugar de sentirme incómoda, decidí que sería mejor tratar de encontrar un terreno común. «Hola, Carlos. Espero que estés bien», le dije, intentando ser amable. Él asintió, con una expresión que mostraba que también quería arreglar las cosas. «Lo siento de nuevo, Carla. De verdad. Quiero que esto funcione y que seas parte de la vida de María y del bebé». «Me equivoqué al no pensar en ti», dijo, y aunque no sabía si podía confiar en él, aprecié su sinceridad. Mientras compartíamos un almuerzo, nos reímos y recordamos buenos momentos. Poco a poco, me di cuenta de que aunque las cosas habían cambiado, también podía haber espacio para el perdón. Las lecciones de esa experiencia habían sido duras, pero también me habían ayudado a crecer. Aunque aún había un camino por recorrer, estaba lista para enfrentarlo. La vida tiene su forma de desafiarnos, pero aprendí que también tenemos el poder de cambiar las cosas. A partir de ahora, iba a vivir mi vida de acuerdo a mis propias decisiones, y eso me llenaba de esperanza.